Hola, hola, Dui, ¿cómo te va? ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? Si pone ahí confirmar que todo se escuche bien. Hola, hola, ¿qué tal? Excelente, qué bien. Pues vamos a esperar un ratito, a ver si se conecta nuestro amigo de Camaleón con K. Pero hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, que es justamente el tema del egoísmo y de la naturaleza. De hecho, hay muchas argumentaciones que justamente plantean esta idea, ¿no? De que supuestamente los sujetos somos completamente egoístas. Hay otra noción que dice que somos altruistas. Y podríamos ver que, e incluso hay nociones que consideran que el altruismo está guiado por un egoísmo, o al revés, que cierto egoísmo también puede obedecer a una especie de altruismo, lo cual se pone bastante interesante, pero también nos metemos con una palabra bastante interesante como es naturaleza, que justamente tiene como como muchos elementos atrás de esa palabra, de lo que es natural y lo que no es natural. Sin embargo, digamos que cuando se habla de naturaleza, se genera una confusión muy grande que tiene que ver con confundir la naturaleza con el esencialismo. Ahí está. ¿Me ¿Qué escuchas? ¿Me tal, escuchas? amigo? Sí, perfecto, te Bueno, escucho genial. bien. Qué bueno, qué bueno. También, ¿Cómo yo te también te va? escucho. Bien, bien, ¿cómo has estado? Bien, bien. Qué gusto tenerte por acá. Perfecto. No, también el gusto es mío. Ya tenía rato viendo tus videos y me quedé con, te conocí con el video de las escuelas privadas y Ah, el sí, sí. contacto, ese. Y fue donde dije, oye, está el contenido muy bueno. Me metí a tu perfil y empecé a ver tus videos. Y ahí fue donde me enamoré de tu contenido, tengo que admitirlo. Gracias, gracias. No, realmente, pues trato como un poco de la divulgación de ciencias sociales, un poquito más enfocado en la antropología, pero justamente es un poco trato de sacar ciertos temas que pues muchas veces se escuchan así como cotidianamente y a mí me da la sensación que a veces falta como elevar un poquito la discusión con ciertas ideas, con ciertos conceptos que pueden dar luz, ¿no? A ciertas ideas, ¿no? Pero gracias, y yo también sigo tu contenido, me gusta bastante cómo argumentas, cómo armas tus ideas y creo que es una buena cuenta para informarse de la política actual mexicana y también tener una perspectiva distinta, ¿no? Es como, hay como ciertas tendencias, hay ciertas como cámaras de eco y lo bueno es salirse de distintos y escuchar como perspectivas, ¿no? Eso me gusta bastante. Sí, es que es bueno de repente como que contraponer a tus ideas con lo que está pasando y no quedarte con lo que dicen, porque a veces sí es como que empiezan a decir los medios una noticia y tú dices, ah, pues es que es eso. Pero si Ujú. nunca has escuchado otra cosa que no sean las noticias, te vas con la finta de que eso es. Y sí, sí, a mí me causó mucho conflicto cuando empecé a ver ese movimiento en las noticias, porque yo trabajé en medios de comunicación, estuve trabajando en medios de comunicación, y bueno, pues cada quien ve cosas que le gustan, que no le gustan, y te das cuenta que al final es un negocio, o sea, los medios tienen que pagar las nóminas de sus empleados y no van a dejar de hacer ciertas cosas por no pagar, ¿verdad? Entonces ellos terminan haciendo un negocio y es donde dices tú, híjole, ¿y dónde queda, hasta dónde queda la ética dentro de la verdad y las noticias si se ve ya como un negocio? Y vale, Sí, que sí, o sí, sea, sí, completamente, o sea, es como justamente los medios de comunicación tienen como un interés, o sea, o sea, muchas veces sí eso es interesante y lo podemos ligar con el tema, o sea, pueden tener como intenciones, por un lado, como egoístas, podríamos decirlo, ¿no? Como que para ellos mismos, su propio beneficio y demás, ¿no? Ahora, por el otro lado, también pueden tener como intenciones aparentemente altruistas o aparentemente como tratar de informar a las personas, pero siempre hay una línea, siempre hay como, siempre, o sea, uno nota cómo construyen las noticias distintos medios y evidentemente es difícil filtrar todas justamente esas noticias, ¿no? Ver cómo construyen la noticia, cuál es la línea que ponen, y también están compitiendo también un poco con las redes sociales, ¿no? Necesitan usar como estos como clips de
tal cosa, ¿no? Y si Compiten no, la entre gente no ellos y entra. compiten, ajá, sí, compiten entre los mismos medios y aparte compiten con otros medios, ¿no? Con la radio, con las redes sociales, como dices. Y sí, o sea, ese es ahí donde se pierde la ética, vamos a hablarlo así, de dar la noticia y dices, no es que yo tengo que poner un título mejor para que vean mi noticia en lugar de la de los demás. Y ahí es donde empieza el juego de a ver quién acapara, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante. Y yo, por ejemplo, tratando el tema como el político o algo así, y tratar de llevarlo al tema del día de hoy, ¿no? Que es como, queremos como tratar un poco discutir si en realidad el tema del egoísmo se encuentra o no se encuentra como en la naturaleza humana, ¿no? Si está implícito, como si está muy permeado de ahí. Y, por ejemplo, yo empezaría con una pequeña disertación que es como entender la diferencia entre, por un lado, naturaleza y esencialismo, ¿no? Es decir, por un lado, la naturaleza es como muchas veces se caracteriza como algo como lo que es, ¿no? Que, ok, biológicamente estamos como destinados a este camino y así tiene que ser, Programados. ¿no? Como programados, claro, ¿no? Y por el otro lado, la gente que asume eso, yo diría que caen en el error de confundir como naturaleza con esencialismo, que son como cosas diferentes, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. Pero justamente pensando en el tema como también tratándolo ligar con el tema político, podríamos decir que el gobierno actual es egoísta o altruista. ¿Cuál sería como tu punto de vista ahí? Fíjate que está muy buena la pregunta, está muy buena la pregunta. Yo creo híjole, madres. O sea, hay es que la política, o sea, la política, viendo yo la política como un juego de fútbol mientras como palomitas, es un mugrero. O sea, la política es un Ujú. mugrero. Y al final cada uno va a hacer movimientos, ¿sí? Como un deporte, como un ajedrez, como un póker, como cualquier deporte, va a hacer movimientos que les beneficien para ganar, ¿no? En este juego que es la política. Y siento yo que la política actual tiene que mantener un equilibrio entre el egoísmo y el altruismo. Pero al mismo tiempo, el ser altruista lo hace egoístamente para tener puntos dentro del juego, ¿no? Porque al final no puedes hacer nada sin obtener nada a cambio dentro de la política. Porque, o sea, yo entiendo que Ujú. existen acciones individuales que a lo mejor tú vas caminando en la calle y ves que alguien no tiene que comer y dices, güey, pues me quedo yo sin mi hamburguesa, ten mi hamburguesa y a lo mejor ahí hay algo altruista donde tú de corazón le das a alguien que no tiene, ¿no? Pero ya cuando estamos dentro de la política, donde tienes los focos de todas las personas, de todos los medios, incluso de élites que buscan ver en qué estás fallando para podértelo restregar en la cara y volverlo una noticia viral, es ahí donde tienes que saber jugar esa parte, ¿no? Probablemente el presidente sea una persona muy altruista, pero tiene que hacer sus movimientos dentro de la política con cierto egoísmo. Porque si no ve por él y por su gobierno y por el proyecto que está encabezando, creo yo que no lo podría estar jalando como lo está haciendo, ¿verdad? Si fuera más egoísta, pues a lo mejor desde cuando hubieran dicho, ¿sabes qué? Este se metió nomás para sacar su rebanada de pastel. Y si fuera más altruista, a lo mejor ya se lo hubieran comido los medios y se lo hubieran comido sí, vamos a hablarlo como las élites políticas, ¿no? Entonces Ujú. creo que este gobierno ha sabido llevar un equilibrio, pero de que hace movimientos egoístas para la supervivencia y mantener el estatus ante la sociedad, eso no puedo dudarlo, ¿no? Pero tampoco creo que no estén haciendo algo en favor de la gente. O sea, que no sea, que hay un punto de hacerlo para ayudarte, pero necesito que me ayudes, ¿no? O sea, más que nada esa parte. Pero tú, ¿cómo lo ves? Me dejaste, fue Sí, muy buena pregunta, ¿eh? sí, es muy buena pregunta porque hay como varias perspectivas, ¿no? O sea, por un lado, hay una perspectiva como que la que tú planteas, ¿no? Decir, bueno, siempre aparentemente detrás, incluso de acciones altruistas, podría haber como acciones egoístas, ¿no?
Y generalmente hay como dos polos opuestos, ¿no? O sea, generalmente como un polo que tiende más al individualismo, ¿no? Estos que están como más a favor de un capitalismo, de una libertad, etcétera. O sea, como que dicen, no, todas nuestras acciones están guiadas por un egoísmo, ¿no? Y se tiende a ver incluso a los actores políticos, públicos y demás como personas que siempre están yendo en contra de una cuestión egoísta, ¿no? Para sus fines, para sus medios. Incluso está esta caricatura muy hecha de, no, es que el político quiere robar, es que el político es como un ladrón, siempre quiere robarse y ganar sus propios beneficios, ¿no? Sin embargo, y ahí hay como una especie como de, como de línea ideológica, porque generalmente, por ejemplo, los empresarios, pues también son personas que solamente quieren estar ganando constantemente y no se les juzga de la misma forma, ¿no? En cambio, a los políticos se les juzga de una manera como más dura, con el supuesto pretexto de que, ok, pero los políticos utilizan los impuestos de los demás, pero muchas veces los empresarios se aprovechan también de una clase trabajadora que evidentemente utilizan para enriquecerse, ¿no? Y pueden incluso, además de aprovecharse de una clase trabajadora, en ese sentido, y hay algunos, y tú lo sabes bien, ¿no? Que evaden impuestos y que tratan de ir a favor de sus beneficios, ¿no? Yo podría decir, y es algo bastante interesante, que lo primero que hay que tener en cuenta es que hay como especies de meta motivaciones y que como que cada grupo social tiene como una jerarquía de motivaciones. Podríamos poner en este ejemplo, ¿no? Es decir, pensándolo como casi como sistemas sociales, como el sistema político y el sistema económico, ¿no? Estos dos sistemas sociales tienen sus motivaciones. Unas están arriba, otras están abajo, ¿no? Y además, dentro de sus propias motivaciones, podríamos decir que hay como una especie como de contradicción interna. O sea, es como hay una pelea de motivos. O sea, cuál va primero, cuál va después, es algo que se da constantemente en los grupos. Las visiones como más reduccionistas dicen, no, son egoístas, y otros, no, son altruistas, pero en realidad hay distintas disputas, ¿no? Y ahí lo que habría que ver es, como por ejemplo en el tema de la política o de la economía, cuál es su metamotivación, es decir, qué está por arriba de esas motivaciones. Y yo, por ejemplo, podría decir que un gobierno tiende más a una motivación de carácter altruista y quien juega un juego económico tiene una motivación por encima de carácter egoísta, ¿no? Egoísta del lado económico y altruista del lado político. Lo que no significa que dentro del sistema político no haya elementos o motivaciones egoístas internas, ¿no? Pero lo que está por encima de eso es justamente una cuestión altruista. Y creo que, y si bien tampoco podemos ser De ingenuos y este lado, sabemos sí. que hay corrupción, que hay personas que pueden poner sus intereses por encima de todo, pero justamente un político eh, justamente entrega parte de su vida a eso y tiene que tener un rol que está justamente respondiendo a las necesidades de otros, ¿no? Y una característica muy importante que diferencia al egoísmo del altruismo, perdón, sería el sacrificio del bienestar propio por encima de los demás, ¿no? Y eso creo, o al menos esa sería mi perspectiva, que una perspectiva política tiende, o sea, no estoy diciendo que así sea, sino que Sí, tiende por más a por lo sacrificar que... su propio beneficio, ¿no? En pro de una ciudadanía que al final está como entregado justamente para un gobierno, ¿no? Sí, fíjate, sí, igual del otro lado también, como dices, hay intereses egoístas dentro del lado económico y no quiere decir que no existan personas altruistas dentro del ámbito económico. O sea, a mí el último video que, bueno, no es el último, vi varios, pero de los últimos videos que vi, mencionabas eso de las perspectivas reduccionistas, ¿no? De que, es que estos Ujú. son buenos, estos son malos. Y es que es tan complejo y tan complicado poder saber en realidad la naturaleza, vaya, del lado de la economía o de la política, que es por eso que existen este tipo de análisis, de estudios que se hacen para saber qué opinan las mayorías, las minorías, qué creen que está bien, qué creen que está mal. Y es de ahí donde ya se va partiendo estos tienden a este lado y estos tienden a este comportamiento. Pero sí creo que es ahí donde ya entra la parte individual de cada persona que está viendo ahorita este live y que si no siguen a Googs, vayan a seguirlo, de verdad tiene muy buen contenido. Es donde ya nosotros debemos de empezar a diferenciar, ¿verdad? ¿Quién es el que está hablando y cuál es su postura, ¿no? Saber diferenciar de una persona que en realidad
nos quiere sacar el voto para un beneficio propio o en realidad está preocupado para llevar a cabo un proyecto político que pueda beneficiar a una sociedad. Y ahí creo que nos falla como sociedad porque muchas veces el mismo sistema, eh, y esto te lo platico porque yo tengo una prima con la que convivo mucho, y me dice, es que si tú no me lo dices a mí, yo no me entero, yo no sé quién es este, yo no sé quién es aquel, yo no veo noticias, o sea, yo lo que sé de política, lo que sé de noticias, lo sé porque tú vienes y me platicas, ¿no? Y te das cuenta que la gente está tan sumergida en su rutina diaria, en su me tengo que levantar, tengo que llevar a mis padres, tengo que hacer ejercicio porque tengo que ir a trabajar, estar 8 horas sentado en un trabajo que a lo mejor no me agrada del todo para salir fastidiado, llegar a mi casa, cenar y dormirme temprano porque mañana tengo que repetir mi rutina, ¿no? Entonces están tan enfocados en su rutina y esperando un fin de semana para poderse salir a platicar, echarse sus cheves y salirse de la rutina que no se dan el tiempo, o no todos, ¿verdad? Que no todos se dan el tiempo de empezar a diferenciar esto, ¿no? De, en realidad la persona que me está pidiendo el voto cada 6 años está interesado en mí o no. Entonces ahí es donde creo que ya la gente, y es que es una masa de voluntades individuales que se mueve, y bueno, ya tú ya sabrás más de eso, de la cuestión social, que si ves que una persona, llegas a un grupo de tus amigos y ves que todos te dicen, es que ¿para qué te preocupas por eso? No importa, échate unas chéves, vamos a platicar del fútbol. Pues dejas a un lado todos los temas que pueden ser interesantes por meterte a otros, digamos los más de entretenimiento, ¿verdad? Porque no tampoco es de meritar los gustos de las demás personas, pero yo sí creo que este debate de si somos buenos o malos por naturaleza tiene años y es muy, muy bueno que lo pongas ahorita sobre la mesa y creo que me estoy yendo por otro lado, pero más que No, no, nada no, por ahí pero va. o sea, tienes razón en el sentido de cómo conocer las intenciones de las personas que están detrás del juego de la política. Y eso para mucha gente es muy importante, o sea, porque más allá de la agenda política que uno puede presentar, que dices, ok, hay ciertos puntos, ¿no? Que yo te propongo hacer una carretera o propongo hacer hospitales, o más allá del plan político que pueda tener, que puede ser y casi siempre cuando uno lee los planes políticos pueden estar llenas de muy buenas intenciones o incluso planes más o menos afables o que pueden llegar a un interés de la gente, o sea, nadie va a decir, oh, vengo a robar, ¿no? O sea, evidentemente hay una intención de querer esconder si es que hay esa intención de hacer eso, ¿no? El problema es justamente qué hay detrás, o sea, qué es lo que se esconde detrás, ¿no? Y hay algunos ejemplos muy interesantes que, por ejemplo, se han reportado, por ejemplo, en muchas investigaciones sociales, de que las personas tienen al altruismo porque justamente, ven o tienden una cuestión de cooperar con otras personas, ¿no? De ayudarse mutuamente. Y un ejemplo muy interesante es, decían, cómo por ejemplo, en ciertos países se puede votar por un candidato, que ese candidato, digamos, va a ser una transición completa de un gobierno, o sea, que va a haber una transición de ciertos mecanismos, de cómo se ha ido organizando la sociedad. Y obviamente en ese tránsito, evidentemente como todo cambio, pues implica en un momento esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo implica que hay cosas que van a ir cambiando, que a la gente a lo mejor no le puede gustar. Yo me pongo a pensar cuando estaba el tema de lo de la gasolina, ¿no? Que en su momento la gente se formaba y es como decir, bueno, ¿por qué está pasando esto si antes no ocurría esto, ¿no? Sin embargo, y entendiendo que iba en aras de un cambio, de una mejora para el propio país, pues las personas, no todas, pero sí que había muchas personas que estaban dispuestas a decir, no importa que yo me tenga que formar para cargar mi auto, con tal de que no se sigan robando el combustible, porque eso me va a dar un beneficio a largo plazo, aunque en este momento lo esté sufriendo, ¿no? Eso justamente es un elemento altruista, ¿no? Y evidentemente cada persona, como decías, ¿no? Cada valor personal, cada agente social distinto, pues va a tener estas metamotivaciones de manera jerarquizadas de manera diferente, ¿no? Va a haber quien diga, no, para mí lo principal está que me atiendan rápido en la gasolinera, ¿no? Y va a haber otras personas que digan, no, para mí lo principal
va a ser esperar justamente porque yo sé que esto que se está haciendo es en aras de algo bueno, ¿no? Y sin embargo, y esto va cambiando en distintos temas, ¿no? Incluso en las leyes podríamos decir que, por ejemplo, el tema de la vacunación o el tema del uso de cubrebocas, pues también es una manifestación de altruismo, ¿no? Y hay personas que deciden no hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, y de hecho también esto hay distintos culturas, ¿no? En distintos países que esto va modificándose. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos hay una tradición que está muy ligada al protestantismo, a un individualismo, a un elemento religioso, personal, económico, muy, muy individualizado. Y evidentemente, o al menos las experiencias que a mí me han dicho personas que han viajado a Estados Unidos es que allá mucha gente incluso se burla de ti por traer cubrebocas, ¿no? Que está incluso en muchas zonas de Estados Unidos es mal visto el tema del cubrebocas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente tiene esta eliminación o sea, preponderar al individuo por encima del colectivo o de otros, ¿no? Y que justamente el tema del altruismo implica el sacrificio personal, ¿no? Y que todos, aunque no nos demos cuenta, lo hacemos, ¿no? Cuando asumimos ciertas normas sociales, ¿no? Cuando asumimos ciertas leyes, ciertas reglas y ciertas normas, ¿no? Yo, de hecho, una de las cosas que yo en su momento criticaba a este gobierno, pero que he matizado a cierto punto, es como la importancia que a lo mejor le podía estar dando al tema de la moral, ¿no? Decir, ok, es que tiene que haber un ejemplo, etcétera. A mí en su momento se me hacía como una visión quizás un poco ingenua de decir, no creo que por aquí pudiese ir, ¿no? Creo que tiene que haber una resolución de las condiciones materiales previas y demás. Sin embargo, en su momento, o sea, y también leyendo otras investigaciones que tratan justamente sobre las normas sociales, esto termina siendo muy importante. Hay un ejemplo que pone un autor que se llama John Elster, que hace una investigación, bueno, o reporta ciertas investigaciones, y en una de esas dice, a ver, hay personas, por ejemplo, en Colombia, que tienden a esperar más tiempo el abastecimiento de agua porque justamente son más altruistas, porque saben que esto estaban arreglando unos elementos, el gobierno estaba arreglando ciertos maquinarias y por lo tanto tendían a aceptar a tiempos de espera sin agua y recolectar el agua y guardarla y asumir eso en pro de un beneficio futuro, ¿no? Y eso justamente nos habla de un elemento de altruismo. Evidentemente va a haber personas que tiendan más al egoísmo, que tiendan más al altruismo, pero creo que una labor política tiene esta parte muy fuerte de altruismo. O sea, yo nunca he estado en un cargo público oficial, ni mucho menos, pero sí que participé en algunos roles políticos en mi universidad, ¿no? De que te asignan un cargo, que ahí estás como consejero o como un representante de cierto grupo, ¿no? Y evidentemente te das cuenta que pierdes más de lo que ganas, ¿no? Y que incluso las personas te lo reclaman, ¿no? Es como, es que cuando llegas a un pequeño puesto que es un representante casi casi de una facultad, ¿no? Y es como que no, tú te quieres aprovechar, no sé qué, ¿no? Y eso ocurre mucho, aunque todas tus acciones vayan en pro de tratar de beneficiar en lo que más puedas a otras personas, ¿no? Y ahí me parece que el tema del altruismo juega bastante. Y creo que ahí el tema de las normas morales también tiene un rol bastante interesante, pero no sé tú cómo veas el papel de la moralidad o de las normas, y esto que a lo mejor está muy explícito en el discurso del presidente, pero puede ser que no sé cuál sea tu punto de vista, ¿no? Mira, yo soy muy de también ponerme a ver de repente ciertas cosas, ciertas películas, también leer un poquito de todo, ¿verdad? Por eso de repente me ando metiendo mi cuchara en todos los temas. Y hay algo que tenemos los seres humanos que se llaman neuronas espejo. A lo mejor tú que llevas psicología, pues lo has llevado psicología dentro de tu carrera. Estas neuronas tienden o lo que hacen es copiar el comportamiento de otras neuronas y copiar comportamientos de otras personas. Si una persona, y de hecho hay hasta experimentos, ¿no? Si una persona empieza a hacer cierto comportamiento, puede pasar que las personas que lo están observando copien ese comportamiento o lo dejen pasar por alto, ¿verdad? No sé si has visto tú el experimento de las personas que están sentadas en una lista, en una sala de espera. Llega una persona externa y cada vez que suena el timbre, las cinco personas se ponen de pie. Entonces esta persona no entiende. Vuelve a sonar el timbre y las cinco personas se ponen de pie. Entonces llega un punto donde esta persona se pone de pie junto con las demás y empiezan a pasar a una persona, se van y llegan otros, ¿no? Llega un momento donde estas cinco personas empiezan a pararse cada vez que suena el timbre y no estuvieron
enteradas del experimento que estaba sucediendo, pero lo vuelven un patrón porque vieron a otras personas repitiéndolo. Eh, También aplica en otro experimento con unos changuitos que cada vez que un changuito se subía a sacar las bananas, les echaban agua a todos, entonces llega un Lo momento donde los golpeaban, ¿no? changuitos lo Ujú. golpeaban para que se bajara y no se subiera, ¿no? Creo que no estamos muy alejados de la realidad y creo que cuando una persona hace una acción correcta, pone el ejemplo, otras personas los ven y se motivan a querer cumplir con eso que comparten, porque no es creo que copien, creo que comparten también hasta cierto punto el ejemplo que se está dando. Y lo he visto en películas que lo ponen ejemplificado. No sé si alguna vez has visto Naruto. Digo, me voy a salir un poquito. Pero en Naruto, el chavo, el Naruto, es un. A hacerlo muy reduccionista. Es un güey bien pendejo que no sabe qué va a hacer con su vida, pero quiere ser Hokage. Y el güey tiene un chingo de ganas de hacerlo y motiva a otras personas a que también cumplan sus sueños, ¿no? Este güey no sabe ni cómo va a llegar acá, pero lo quiere hacer. Entonces, esa empatía que sentimos los seres humanos cuando vemos a una persona que está haciendo las cosas correctas, nos motiva a querer nosotros hacerlos también. Porque creo que esta sociedad nos desmoraliza en un punto muy cabrón, que llegamos a un punto donde decimos, es que ¿para qué voy a hacer algo bueno si como quiera no voy a cambiar nada? Y es un pensamiento que tenemos bien clavado como sociedad y creo que este gobierno esté haciendo hincapié dentro de utilizar la moral como bandera y decir, vamos a hacer las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien, incentiva a otros desde sus casas, desde sus trabajos, desde donde quiera que estén, a querer hacer las cosas bien. Y no estaba tan perdido el discurso del viejito cuando decía, si el de arriba roba, los de abajo roban y los de abajo roban y el que está hasta abajo dice, pues si yo no robo y me están robando, pues yo también robo. ¿Sí me explico? Entonces, pareciera que no tiene nada que ver, o a lo mejor los medios tratan de hacer como que no tiene nada que ver, pero yo a veces siento que todo y todos estamos más conectados de lo que pensamos. Y ya no me quiero extender. No, Continúa. sí, está increíble porque de hecho por ahí nos ponían en el comentario que muchos de esos elementos se basa, por ejemplo, en la teoría mimética de un antropólogo que justamente tiene que ver con copiar, con tratar de copiar lo que otras personas hacen. Y sí, esto es cierto, al final de cuentas, y muchos grupos sociales, muchos grupos humanos tienen puntos de referencia, ¿no? Tienen gente que los va a dar referencia. Incluso lo podemos ver a nivel tanto micro como a nivel macro, como los distintos sistemas sociales, ¿no? Es decir, en tu familia tienes personas a las cuales admiras, a las cuales vas a copiar las cosas que te puedan estar enseñando, y a partir de esas copias, o es a partir de esas como imitación que tú vayas haciendo, justamente puedes producir esos elementos. Ahora, creo que también es muy importante que no todo se reduzca a la simple copia, porque luego ocurre que cuando ya no está esa figura que en su momento era como guía, pues puede haber un desbalance, ¿no? Y creo que eso también es como un reto muy importante, como no para el gobierno actual, sino para el proyecto en sí mismo, el proyecto político que se busca impulsar, porque final de cuentas es como, pues la persona que ahorita está al cargo ya se va, o sea, se va en unos años, ya no va a estar aquí y va a estar otra persona, ¿no? Y si todo se centra a lo mejor en una figura, eso puede después traer como consecuencias porque es como ya no va a estar como el líder, o ya no va a estar este referente cultural o este referente moral, pues justamente esto se puede generar como un elemento que se pueda desvirtuar. Pero es cierto que un punto de referencia siempre se vuelve importante justamente para que las personas puedan tener a quién imitar, de quién retomar. Y por ahí, por ejemplo, ponían también en los comentarios, ¿no? El tema del egoísmo altruista o del altruismo egoísta. Justamente es lo que platicábamos en su momento, ¿no? Es decir, cada grupo social, cada sistema social, incluso cada persona tiene distintas motivaciones jerarquizadas, unas están arriba, otras están abajo, y justamente uno pueden en distintos temas estar justamente unas por encima de otras y pueden incluso llevar a un beneficio colectivo, ¿no? Y al final de cuentas, a veces con el tema político, siempre hay como hay como
esta idea de que siempre van a actuar como de mala fe, ¿no? O sea, es como, y además que es como una respuesta además muy intuitiva, ¿no? Es como, pues claro, si están en el poder, pues que algo querrán, ¿no? Y quieren beneficiarse. Y a ver, evidentemente cualquier trabajo te va a traer un beneficio, ¿no? Poco o mucho, ¿no? Pero aquí la importancia es justamente el tratar de entregarse justamente a la población, a la nación, y eso tiene un elemento de sacrificio, un elemento de altruismo, un elemento de cooperación, un elemento de ayuda, que al final de cuentas termina impactando muchas veces en el país, ¿no? Al final de cuentas creo que si bien una figura moral se vuelve importante, esta también debe de venir como acompañada de ciertos mecanismos que faciliten eso, ¿no? Pero sin duda, creo que un referente moral puede justamente direccionar ciertas normas, ciertos patrones de conducta que al final se vuelven necesarios, ¿no? Obviamente con el riesgo que implica que generar eso sin una reflexión, pues pueda generar un problema, ¿no? Y de ahí es justamente y ahí como romper un poco esta idea clásica que se tiene cuando se piensa que cuando se habla de naturaleza se habla como de esencia, como lo que es, como que no es que el ser humano es egoísta por naturaleza y por lo tanto siempre va a buscar beneficiarse ellos mismos y van a querer solamente algo para ellos mismos, ¿no? Cuando esto, evidentemente, y el elemento más como más descriptivo de la propia idea de naturaleza es justamente la idea de cambio constante, ¿no? O sea, si algo tiene la naturaleza es cambio constante, ¿no? Un cambio permanente, ¿no? Y una parte muy importante del tema de la naturaleza en la parte humana es la adaptabilidad, ¿no? Generalmente muchas, más en la biología se puede hablar de adaptación. Sin embargo, por ejemplo, en antropología hay un antropólogo que me gusta mucho que se llama Emilio Morán. Tiene un libro que se llama Human Adaptability, ¿no? Que justamente habla de adaptabilidad como una cuestión flexible, cambiante, siempre queriéndose amoldear a ciertos contextos para poder sobrevivir. En este caso, los sistemas sociales van a estar cambiando constantemente para tratar de sobrevivir a su propio ambiente. Sin embargo, y esto puede, por un lado, llevarlo a cooperar y por otro lado, llevarlo a competir, ser altruista o ser egoísta. Y va a depender justamente de las circunstancias que se estén dando. Yo soy de los que piensa que si el país tiene estructuras que arropen a los ciudadanos y que les den, por un lado, un referente moral que pueda justamente ayudarlos a modificar sus pautas, pero también estructuras sociales que los arropen y que los ayuden y que no los obliguen constantemente a ser egoístas, sino que al contrario se creen las condiciones para el altruismo, eso puede justamente llevarnos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con un cambio, si se quiere, un cambio social, un cambio cultural, pero que tiene que venir de muchos lados, ¿no? Creo que la política como sistema es uno de esos agentes, pero no es el único, ¿no? Y ahí justamente creo que entran, pues también todos los que participan, pues desde la opinión pública, desde también un periodismo lo más responsable y ético posible, entendiendo que sí, que compiten contra otros y que no los van a leer, pero que necesitan aún así tener transparencia en la información y demás, y eso se vuelve muy importante, ¿no? Incluso pensándolo ahora justamente con la polémica que tuvo el presidente con Loret de Mola, o sea, uno podría pensar, o sea, realmente él está haciendo eso por una cuestión altruista, o sea, está queriendo ayudar al país con ese tipo de cosas, o en realidad deja una información, esconde otra información y además está detrás, hay intereses que justamente apuntan a unas cuestiones más de corte egoísta, ¿no? Creo que eso nos puede dar como una pauta también como para dimensionar hacia dónde apunta cada actor político y económico y que eso también es muy importante, ¿no? No dejar de lado que las distintas personas participan en distintos sistemas sociales, como el político y el económico, y puede haber esos intereses y a partir de eso ir discutiendo, ¿no? Si los intereses de esta persona de verdad son de querer dar algo bueno a la nación, darle información fidedigna, o en realidad hay intereses detrás, y que esto siempre va a traer la complicación, y es algo que advierten algunos teóricos en ciencias sociales, es muy difícil saber las intenciones de una persona que hace una información. Es muy complicado conocer las intenciones, ¿no? Lo que uno ya más que nada puede leer es como las consecuencias de esas acciones, pero es muy difícil conocer realmente las intenciones, pero que, vamos, uno puede tener más o menos una idea
con cierta información, ¿no? Y es que como lo comentas, necesitamos como sociedad, o sea, porque sí, o sea, lo del ejemplo moral de la copia no se tiene que terminar ahí. De nada te sirve o de nada nos sirve copiar ciertos comportamientos sin saber por qué lo estamos copiando, ¿no? O sea, nos terminaríamos volviendo los cinco que se levantaban y se sentaban cada que sonaba el timbre sin saber por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que ahí es donde entran muchos otros factores porque a veces las personas como que centran la culpa de todo y la solución a todo al gobierno, ¿no? O sea, es que si estamos mal es por culpa del gobierno, si estamos bien es gracias al gobierno y es que son muchos factores. Mira, creo que el principal problema, y bueno, uno de los principales problemas que tenemos como sociedad es que no nos cuestionamos a nosotros mismos nuestras propias creencias. Yo algún tiempo llegué a creer que el pobre era pobre porque quería. ¿Sí me explico? Después Ujú. ves factores que te dicen, no, es que el pobre es pobre por cuestiones sistemáticas. Y luego te das cuenta, y esto es una vivencia personal, yo trabajaba en un canal de televisión, llegamos a repartir ropa a colonias marginadas, colonias de las orillas, y toda la ropa terminó en la basura, porque la gente nada más la fue a quitar y después la fue a tirar, porque no querían la ropa. Entonces tú piensas, ¿en realidad está necesitada la gente? ¿En realidad quieren lo que ellos quieren o necesitan? Si me explico, entré en ese conflicto a ver, el pobre no es pobre porque quiere, ni tampoco es pobre por cuestiones sistemáticas. Tenemos que entender que cada caso específico es diferente. Cada caso específico es muy diferente porque incluso dos personas nacidas en la misma situación de pobreza no van a tener el mismo coeficiente intelectual ni las mismas oportunidades a lo largo de su vida. Entonces, el pobre es pobre porque quiere, en parte. El rico es rico porque tiene, en parte. O sea, no es nada más como que reducir todo a es que esto es así por esto. Es que nos está yendo bien por el gobierno. Es que nos está yendo mal por que los ricos están controlando el mundo. O sea, hay tantas cosas que se van dando como una raíz. Y a veces, como seres humanos, te digo, nos cuesta mucho darnos cuenta de ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo también a veces creo que es necesario un sistema más altruista, que esté más interesado en enseñarle a la gente en lugar de decirle qué hacer. Una sociedad consciente es mejor que una sociedad obediente. Si una persona sabe los beneficios que le va a traer estudiar, los beneficios que le va a traer conocer ciertos temas, probablemente quiera estudiar. Pero si la persona cree que el estudiar es para terminar trabajando como obrero y como esclavo de este sistema capitalista cruel, pues entonces probablemente no quiera estudiar. Entonces hay perspectivas que se van haciendo alrededor de nuestra vida que son al final burbujas dentro de nuestra misma familia que dicen, no, es que esto es así, es que esto es así, es que esto es así. Y el ser humano crece muy como, ahora sí, como diría la Biblia, o sea, como oveja descarriada y que Diosito lo acompañe y lo salve a lo largo de su vida, ¿no? Y creo que ahí es donde entra ya la persona a refugiarse en una religión que también llega a partirse en intereses egoístas e individuales donde están buscando muchas sacar solamente dinero y no hay muchas cuestiones sistémicas o ¿sí? En base del sistema que nos puedan ayudar a mejorar como personas, a entender el contexto actual en el que estamos viviendo y de una manera consciente poder ser parte de él para mejorarlo. Incluso yo creo que las personas, que las cúpulas de poder que están con, con, eh, concentrando toda la riqueza y el poder, creo que incluso ya hasta ellos perdieron el rumbo. O sea, se están enfocando únicamente en adquirir mayor cantidad de riqueza, pero como si fuera ya una competencia de a ver quién tiene más, a ver quién puede conseguir más. Y se perdió el hilo de lo que se suponía que iba a ser el sistema capitalista. Porque ahora, ahí va otra. Creo que es muy necesario que también, te digo, nos estemos cuestionando, porque yo creo que el capitalismo era una buena idea, pero se desvirtuó. O sea, el capitalismo era vamos a generar riqueza para que más gente tenga riqueza y con esa riqueza hacer más ricos, ¿no?
pero como que ahí vamos a ser más ricos dijeron, no sabes qué, mejor nada más nosotros y nos repartimos el pastel y empezamos a darles esos intereses egoístas a un sistema que tiene a la población sometida, porque hasta cierto punto México es uno de los países que más horas trabaja, que menos horas descansa y que peor salario tiene. Entonces, si eso no es un sometimiento o una esclavitud moderna, pues no sé lo que sea. Eh, entonces creo que es parte creo que el gobierno tiene parte importante y nosotros como ciudadanos de ver que se hagan propuestas que nos eduquen como sociedad a comprender y entender más toda la población. O sea, tenemos gente que tiene discapacidades visuales, discapacidades auditivas, discapacidades de diferentes formas. Y todo está hecho para personas sin discapacidades, ¿sí me explico? O sea, la gente a veces no respeta el estacionamiento para discapacitados, no se pone a pensar un poco en el prójimo y ese mismo desconocimiento, más que egoísmo, creo que a veces es desconocimiento, nos orilla a tomar decisiones egoístas, ¿no? Bueno, voy a pasar yo primero en vez de darle el paso a esta persona que yo no sé si lleva prisa, que yo no sé si me atravieso yo mi carro y entonces lo vemos, creo que más bien hay que verlo en todas partes, o sea, desde que manejas, desde que se meten en la fila, porque la persona cree que él es más importante y debe ser atendido primero, y podemos verlo en la gente, es como si el mundo nos estuviera gritando, tenemos un problema y de repente como que nos enfocamos en otras cosas. Sí, completamente. O sea, yo lo que estaba pensando, o sea, con lo que tú estabas diciendo es, por un lado, el tema de la pobreza, ¿no? O sea, coincido completamente. O sea, hay como análisis reduccionistas e incluso, hay una tendencia muy fuerte de distintos espectros, ¿no? Como que ciertos espectros políticos como más extremos, pues sí, completamente responsabilizan completamente al individuo y hay otros que responsabilizan completamente a la estructura, ¿no? Y ambos justamente no, por un lado, en el caso de los que dicen que el pobre es pobre porque quiere, justamente no entiende justamente la dimensión histórica, estructural, las bases sociales, que justamente anteceden esa desigualdad, por un lado, ¿no? Ahora, por el otro lado, quien prepondera constante y completamente a la parte estructural, le resta capacidad de agencia a la propia persona y justamente lo ve casi como un títere en la estructura, ¿no? Y estos son debates incluso, que vamos, se dan mucho en el campo de las ciencias sociales, pero que bajan en nuestra discusión y lo vemos día a día con que, no, es que las condiciones estructurales, no, es que el individuo puede si quiere, ¿no? Si tú quieres, tú puedes, ¿no? Pero ambos cometen estos errores, ¿no? Y tiene que ver, por un lado, con que puede haber circunstancias en donde haya mayor o menor capacidad de autonomía en la toma de decisiones y eso tiene que ver con las condiciones estructurales, por supuesto. Sin embargo, también hay ciertas tomas de decisiones particulares que tiene que ver con visualizarse a futuro, ¿no? O sea, y justamente aceptar ciertos riesgos para poder tratar de avanzar, ¿no? Hasta donde uno pueda en ciertas condiciones, ¿no? Pero es que son dos factores que van ahí como chocándose. Y por el otro lado, me ponía a pensar en este tema que ya decías en la parte final, porque con el tema de la gente que va a trabajar, que va a trabajar, que si se siente feliz o no se siente feliz con todos estos elementos, creo que una parte muy importante que tiene que proporcionar un gobierno son como las condiciones políticas y sociales necesarias para que las personas puedan tener un cierto grado de autorrealización. Si esto no se da, o sea, si no hay una posibilidad de autorrealización de las personas, justamente eso genera frustración, eso genera desigualdad, eso genera marginalidad, concretamente, y obviamente va a generar disputas entre las distintas personas, ¿no? Justamente como pensábamos en el tema del capitalismo, ¿no? Decimos, ok, no parece tan mala idea, el problema es que hay quien se está aprovechando de esos elementos, pero justamente pensando, ¿no? O sea, ¿cuál es el origen? O sea, cómo emergen este tipo de sistemas, ¿no? Justamente un sistema propiamente, pues capitalista tiende justamente a la acumulación de capital a partir de la explotación de otros trabajadores, ¿no? Y a veces eso puede
justamente iniciar con estas estructuras sociales que además anteceden justamente condiciones de desigualdad todavía previas, ¿no? O sea, justamente cómo se van modificando las distintas sociedades, ¿no? O sea, por un lado, hubo un contexto de feudalismo donde había ciertas familias, ciertos grupos de poder, esos grupos de poder aprovecharon justamente el estatus que tuvieron para desarrollar cierta industria, cierta indumentaria capitalista que los llevó justamente a ese desarrollo y a partir de ahí hubo una concentración de la riqueza que hasta la fecha sigue existiendo y que justamente a esto es hacia donde apuntamos, ¿no? Ahora, por otro lado, también su éxito se ha venido un poco porque, o se ha vendido más porque justamente otros proyectos buscan ser como totalizantes, ¿no? Macro abarcantes y que evidentemente tienden justamente a reducir al individuo a una mera estructura. Es decir, si damos una estructura adecuada, el individuo en sí mismo va a poder salir adelante, ¿no? Y esto se vuelve realmente muy complicado. De ahí que se requieran mecanismos no solamente que les den a las personas condiciones de vida dignas, que son muy importantes, sino también posibilidades de una autorrealización, es decir, un cierto grado de autonomía y capacidad de agencia a las personas para que pueda movilizarse, ¿no? Y creo que pensando a lo mejor en el discurso del gobierno que se presenta como o busca ser, ¿no? Un poco como no sé si lo retome concretamente de Jalife Rame, pero que dices como, es una cuestión como post-neoliberal, o sea, no se presenta necesariamente como un socialismo o como una socialdemocracia o como tal cosa, sino más bien busca ser como algo post-neoliberal que justamente se aleje de todos estos discursos se han venido vertiendo desde Inglaterra, desde Margaret Thatcher y demás, que justamente preponderan al individuo y que justamente se requiere de un Estado protector, benefactor, como en otros países, y que eso justamente crea esas condiciones de vida, ¿no? Pero que además, y eso es la parte importante que creo que podríamos como pensar en el tema altruista, de que, y yo me acuerdo de una entrevista que estaba, en algún momento creo que dio John Ackerman, cuando le preguntan, le dice, ¿por qué tú votaste por la 4T? O sea, ¿por qué votaste por AMLO? Y dijo, yo no voté por la 4T para que me fuera bien a mí, ¿no? O sea, yo voté para que le fuera bien al país, ¿no? Y eso obviamente es muy difícil, ¿no? De percibir, porque puede haber personas que digan, no, pues es que yo no me estoy viendo beneficiado de forma directa, ¿no? Y incluso lo podemos pensar en temas como muy puntuales como los impuestos, ¿no? Es decir, ¿por qué puede haber personas que estén dispuestos al pago de impuestos y hay personas que no? ¿No? Y justamente tiene que ver con como esas nubes que aparecen entre personas. Yo me acuerdo de un video por acá que se apareció en TikTok de Salinas Pliego, ¿no? Que decía, no, es que a mí me roban tanto y a mí me roban tanto, ¿no? O sea, cuando ese es un empresario que evidentemente está robando a otras personas, ¿no? Porque los tuvo trabajando en la pandemia, no les daba seguro, se aprovecha de ellos a partir de la precarización laboral y todos esos elementos se dan en sus espacios de empresariales y luego dice que el gobierno le está robando, ¿no? O sea, justamente eso, y ojo, yo no voy a decir que no tenga alguna acción altruista, pero volviendo al tema de las metamotivaciones, evidentemente la motivación inicial de esta persona es la acumulación, es la riqueza, y por lo tanto obedece a una cuestión egoísta. Luego después él va a decir, no, pero yo tengo mi fundación y dono todas las cosas. Claro, ahí podemos decir que hay cierto umbral de altruismo, entre comillas, aunque sabemos que luego lo hacen para evadir impuestos también, ¿no? Pero que podríamos decir que intenta como estas famosas políticas de goteo que plantean ciertas teorías liberales de economía, ¿no? Le vamos a soltar algunas cosas, ¿no? De lo que se desparrama de la gran riqueza, ¿no? Pero que al final de cuentas, parte de una metamotivación egoísta, mientras que un gobierno, o sea, un proyecto político serio, congruente, pues va a tener una metamotivación altruista, aunque eso no significa que dentro de sus componentes no hay elementos egoístas, porque, como decía, ¿no? Hay motivaciones que se están chocando constantemente, ¿no? O sea, yo creo que yo ahí podría en el panorama este tema del altruismo y del egoísmo y cómo el gobierno tiene ese rol, ¿no? Y es que se quedaría hasta debate, porque en realidad las fundaciones y las personas altruistas están haciendo su acción para beneficiar a una persona
O porque podría pasar que una persona altruista se siente tan culpable de las cosas que ha cometido a lo largo de su vida que la fundación o lo altruista lo está haciendo para sentirse bien consigo mismo porque se siente mal. Entonces el altruismo deja de ser altruismo y se convierte en un acto egoísta. Y podríamos hablar, como dices tú, no podemos saber las intenciones de cada persona, pero es ahora sí que es como una moneda al aire de lo que podemos hablar y de lo que podemos hablar que no podemos ver. Pero ahorita que tocabas el tema de las metamotivaciones, de esto de votar por un beneficio para el país en lugar de un beneficio propio, es algo que yo creo que sí debería de tenerlo en cuenta mucha gente. Te explico. A veces nos centramos mucho, nos enfocamos mucho en lo que yo quiero, en lo que yo creo que es moralmente correcto. A mí sí me preguntan y me han preguntado, oye, ¿tú qué opinas del aborto? A ver, Juan, pues opino que a lo mejor está mal, opino que a lo mejor no debería de ser obligatorio, no debería de pasar, pero, pero, mi opinión vale madre, porque al final quienes van a ejercer el acto del aborto son las personas encargadas de decidir sobre su propio cuerpo. Y a mí, mi cuestión moral no me debe de afectar porque al final yo estoy haciendo las cosas por mí. Yo no puedo elegir por la vida de otros, ¿no? Igual aplica en religión, es que yo creo que mi religión es la correcta y tengo que decirle a todos que mi religión y que ellos tienen que ser parte de esto, en lugar de decir, a ver, yo creo en Dios, pero no porque yo creo tengo que obligar a todos a creer. Tengo que empezar a conocer a gente que no cree y que esa misma gente que no cree respete a las personas que creen, porque nos estamos volviendo como una caricatura de South Park donde cristianos contra ateos, socialistas contra capitalistas, hombres contra mujeres, blancos contra personas de color, y empieza esta polarización que ha existido desde siempre y que no trajo el presidente, una polarización que ha existido siempre y que incluso viene ya como diría yo, hasta culturalmente en las personas porque crecen con una persona, cultural y educación de la casa, donde te dicen es que esto es así, y como a mí me enseñaron a golpes, yo te enseño a golpes a ti, y esa misma violencia que se ha creado en este sistema hace que la misma gente sea violenta a la hora de expresar sus puntos de vista, estando a favor o en contra de cierto ideal. Y volvemos a la parte de los changuitos que le pegan al otro y se paran cada 5 minutos del tiempo y empiezan a actuar de cierta manera en un comportamiento a veces hasta egoísta, pero incluso te digo, a veces siento que más que egoísmo es ignorancia, que la gente no conoce o no ha entendido sus propios pensamientos y sus propias creencias, que para mí la pregunta que hizo Diego Rusarín, y le pueden criticar lo que quieran y no estar a favor en muchas cosas, pero la pregunta que hizo Diego Rusarín en el debate de Carlos Muñón de ¿por qué crees lo que crees? A mí se me hizo una joya. Porque pocos se han cuestionado que en realidad lo que creen es producto del mismo sistema y del mismo círculo en el que crecieron. Yo durante mucho tiempo, o sea, créeme, o sea, yo durante mucho tiempo veía como que yo quiero tener éxito y tener mi carro último modelo y la modelo, ¿no? Que te venden en las novelas que tiene que ser rubia y blanca, por cierto, ¿no? Una novia güerita. Y empiezas a hacer tu vida y dices, ¿en realidad lo quiero? O sea, ¿en realidad quiero eso? O el sistema me vendió un comercial, yo se lo compré y ahora creo que debo de basar mi vida en eso. Entonces, hasta que empiezas a cuestionar si en realidad quieres lo que quieres o te vendieron, el sistema te lo vendió como un comercial, hasta que empiezas a cuestionar por qué crees lo que crees y empiezas a romper esas partes que dices, güey, es que yo ni siquiera quiero salir a socializar y ser el amigo buena onda, o sea, yo quiero estar en mi casa viendo películas, ¿sí me explico? Pero el mismo sistema nos va orillando a tomar ciertas decisiones y a cometer, pues sí, o sea, ciertos actos egoístas o que empezamos a caer en nuestra individualización según nosotros, porque incluso a veces creo que es mera ignorancia, empezamos a caer en este juego del que somos todos peones y no nos damos cuenta de que somos peones en este tablero y creemos que lo que estamos haciendo a lo mejor es bueno o malo y es ahí donde ya creo que entra la parte individual, ¿no? Ahí sí entra la parte individual y la responsabilidad, porque al final es responsabilidad de cada persona entenderlo
para poder opinar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo leer opiniones y opiniones y opiniones, pero pocas personas fundamentan su opinión. Ahorita tocando el tema del cubrebocas, ¿no? O sea, el cubrebocas, o sea, yo puedo leer ciertos estudios y decir, bueno, pues no es tan necesario, pero a pesar de que yo crea que no es necesario, yo lo uso cuando entro a un Oxxo o a una tienda porque sé que las personas sienten cierto temor, ¿sí? Pero de ahí a que realmente sea innecesario o necesario, hay un debate que se podría abrir. El detalle es que la gente, por lo regular, entra en ese debate con argumentos repetidos que leyeron en algún tuit o en algún estado, y ahí muere el debate, ¿no? Te digo mi argumento, te lo respondo, pero ya no tienes nada que responder porque pues no entiendes ni por qué estás creyendo lo que crees, ni defendiendo lo que defiendes, ni pensando lo que piensas. Y empieza este jueguito también de vamos a opinar, pero no sabemos por qué opinamos o por qué creemos lo que creemos. Y, Insisto, o sea, las vacunas también a mí se me hacen un tema interesantísimo, ya me bajaron varios videos de eso. Y ya por eso no he subido nada, o sea, porque el tema está caliente, el tema de las vacunas está caliente. E incluso yo, aunque pudiera cuestionar ciertas cosas, no he querido hacerlo no porque no pueda, sino porque sería darle armas a gente que no entiende por qué está en contra y cree que te sacan el líquido de rodillas y hay bebés en los de fetos, ¿no? Y sería yo darle armas a estas personas para que repitan mis argumentos con una intención negativa que no es dialogar y en realidad ver un debate de por qué sí y por qué no. Entonces creo que vamos, hijo de su pinche madre, están muy buenos estos temas. no, o sea, y cuando hablamos de estos, o sea, de toma de decisiones de las creencias de las personas, o sea, en una democracia, o sea, esto se vuelve también bastante peligroso, ¿no? O sea, el hecho de que pensémoslo, o sea, yo creo que hay un ejemplo que puede servir bastante, ¿no? El tema del punitivismo, ¿no? O sea, creo que es una política que justamente tiende a una idea egoísta, de decir, si tú castigas a la persona que hizo un daño y tú simplemente lo encarcelas o incluso apelas a ciertas guerras contra el crimen, pues eso lo que te va a llevar es supuestamente una paz para ti, ¿no? Aunque eso implique justamente que vayan en contra de otras personas. Sin embargo, todo esto está como, ni siquiera está como claramente fundamentado. El hecho de que qué políticas deben preponderar, si punitivas o de carácter de reinserción social, ¿no? Cuando justamente, por un lado, tienen que ser, claro, complementarias, ¿no? Sería como entregarse, ¿no? A ciertos grupos, ¿no? Si no hicieras ninguna política de control, digo, un ejemplo puede ser la Guardia Nacional y demás, ¿no? Que requieres de de cierta fuerza pública como para ejercer presión y control en ciertas áreas, pero claramente si se quieren solucionar los problemas de raíz, justamente requieres de mejorar las condiciones de vida de las personas, darles las mejores posibilidades de autorrealización, porque justamente el tema de las guerras no terminan por funcionar. O sea, lo único que hacen es provocar a otros grupos que lo único que van a hacer es reforzarse con más armas y van a traer más armas de otros países, y los mercenarios que venden esas armas de otros países luego se las van a vender al propio gobierno, y los únicos que se van a beneficiar son los que venden armas y no realmente el país, ¿no? Y para eso requieres justamente de políticas sociales que consideren los temas, valga la redundancia, sociales, ¿no? Culturales de distintos grupos, para que justamente puedas mejorar las condiciones de cada uno. Si no mejoras las condiciones de cada uno, evidentemente se va a quedar ahí muy corto el tema, ¿no? Es decir, preponderar ciertas políticas de encarcelar a las personas o simplemente castigarlas o de manera punitiva, pues no resuelve de fondo la raíz del problema, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, algo que decías, ¿no? Con este tema de la elección, del aborto y demás, hay una frase que me gusta mucho, que es de un filósofo francés que dice, para estos temas, dice, hablemos de política, no de metafísica, ¿no? Y lo que está diciendo de eso es como, podemos debatir por décadas y por años qué es una persona, qué no lo es. Muy difícil que nos vayamos a poner de acuerdo porque
de hecho, es bastante complicado, ¿no? O sea, la gente cree que es cosa muy fácil, ¿no? Es como que no, biológicamente tiene estas características y ya está. Pero justamente el tema de persona implica fuertemente un reconocimiento subjetivo e intersubjetivo de otras personas, ¿no? Para que justamente lo conciban como persona, como alguien más, ¿no? Porque son discusiones que ya ni siquiera obedecen a una esfera ni siquiera científica ni filosófica, sino ya más de un carácter metafísico, de qué es el ser, de qué es una persona, de qué es un ente, ¿no? Y eso se vuelve muy complicado, ¿no? Y justamente lo que plantea ese filósofo es como, en este tipo de contextos, hablemos de política, no de metafísica. Y la política podemos decir que hay personas que abortan, hay abortos clandestinos, hay este tipo, resolvamos, hagamos políticas sociales que resuelvan ese punto, ¿no? Ya que otros grupos debatan si es o no es persona y que a partir de esas soluciones que cada grupo pueda tener, que decida si quiere o no quiere hacerlo, ¿no? Y eso ya puede ser una discusión normativa de cada grupo que va a decidir si quiere o no quiere, o cada persona va a decidir si no, o si quiere o no. Pero justamente se requieren soluciones políticas para ese tipo de problemas, y lo mismo pasa con el tema de la delincuencia, o sea, requieres políticas que consideren los distintos sistemas sociales, porque justamente me pongo a pensar en esa película como la de Chicuarotes, ¿no? O sea, que justamente te ilustra unos jóvenes que entran al tema de la delincuencia, pero que también están arraigados y marginados en ciertas zonas donde la movilidad social es más complicada. Y esto evidentemente obedece a estos temas, ¿no? O sea, yo recuerdo que alguna vez, alguna investigación que hice cuando estaba en la licenciatura, fuimos a una cárcel acá en el Estado de México y es sorprendente la cantidad de personas que están ahí y que son, uno, de zonas marginadas y dos, que tienen la pigmentación de piel oscura, morena y demás. O sea, es altísima esa cantidad. Entonces, la cuestión es que eso no es arbitrario. Hay razones detrás, ¿no? No es arbitrario que en esas cárceles abunden personas de Catepec, de zonas de cinturones de marginalidad. Y es como, ¿y por qué no ves a nadie del centro de la ciudad o muy poquita gente? O sea, el porcentaje es muy bajo, ¿no? O de zonas como Polanco o zonas de alto dinero. ¿Por qué no hay tantas personas ahí? ¿Será que en verdad son personas más buenas y del otro lado personas más malas? En realidad tiene que ver con condiciones sociales de marginación. Y para eso se requieren condiciones políticas que resuelvan este tipo de problemas, ¿no? Y creo que el papel del gobierno, pues es fundamental para crear esas condiciones, ¿no? Y es que fíjate que faltan políticos que sepan hacer políticas. O sea, es creo que los políticos deberían primero que nada conocer estas situaciones y luego hacer sus propuestas con base en esto, ¿no? Yo el otro día estaba viendo los comentarios que llegaban de que es que los feminicidios y que los feminicidios y que cada vez más feminicidios. Yo te pregunto, o sea, a ti así en buen plan, ¿tú sabes quiénes son los principales actores de los feminicidios? Sí, Yo sí, ¿sabes? Sí es que yo solamente sé que como hay una tipología, por un lado están los feminicidios y por el otro lado los homicidios a mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres es el caso del narcotráfico, ¿no? O sea, son los grupos. Sí, 7 de cada 10 feminicidios son Ujú, perpetuados por la pareja o por un familiar. Entonces, ujú. aquí radica una problemática muy cabrona, porque te platico las veces que he tenido yo la situación de ver un maltrato a una mujer y las mujeres es, no te metas. O sea, este no es asunto tuyo. Y, oye, pero te quiero ayudar, ¿no? No te metas. Lárgate, vete de aquí. O sea, más de una situación en la que han ayudado a alguna mujer y se casó con el que la golpeaba. La golpeaba y luego llegó la policía y al otro día la persona, pues no denunció porque, pues, ¿a dónde va? ¿Con qué dinero? Hay una dependencia económica de la pareja incluso que sabe que no tiene a dónde ir y tiene que perdonar y no lo puede demandar porque luego no va a haber sustento en su casa. Y esa condición que tienen muchas mujeres de no poder incluso a veces conseguir un trabajo porque el marido no las deja trabajar, ese tipo de situaciones, ahí está la problemática, es cómo solucionas esa problemática, con qué política. Y es ahí donde las y los políticos como que pierden el hilo, como que llegan a un puesto, llegan a su, sí, les dan la candidatura y yo voy a hacer esto y voy a reducir la violencia y ¿cómo? ¿Cómo vas a...? Dime, o sea, si tú me dices, voy a reducir los feminicidios,
Puedes hacerlo. Aquí está la problemática. ¿Cómo? Oye, pues sabes qué, yo tengo pensado crear un programa donde la mujer que llegue a tener un problema de feminicidio la vamos a mandar a cierto lugar con pláticas, con psicólogos, con ciertos trabajos que puedan a ella generarle un ingreso y al marido lo vamos a llevar, no sé, es un ejemplo, 6 meses de servicio militar con psicólogos, con personas para que lleve una disciplina, para que no tenga que trabajar y para que cambie su perspectiva, tratar de cambiarla, ¿no? Y luego ahora sí, oye, ¿sabes que vamos a hacer un plan de reinserción de la pareja donde estén compartiendo cierto tiempo, un ambiente, ver si ya mejoró la situación laboral? Y ahora sí, ¿sabes qué? Váyanse los dos y háganlo y vívanlo, y vuélvanlo a intentar, ¿no? Porque no puedes tampoco como que por arte de magia decirle, ya no andes con él, ¿no? Porque pues al final la persona es la que va a decidir si quiere o no volver con la pareja. Y a mí si alguien llega y me propone esto, tiene mi voto. El problema es que no ha habido quien carajo se llegue al puesto público y diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta política para solucionar esta problemática. No sé si se le cierra el mundo, porque digo, incluso esas dos personas que llegaras tú a volverlas a reinsertar en la sociedad con un comportamiento productivo, te van a generar empleo, te van a generar producción en una empresa y estás ayudando incluso hasta a los empresarios. ¿Sí me explico? O sea, indirectamente estás ayudando no incluso a la pareja. Y es ahí donde yo creo que la sociedad está muy conectada y no se ha dado cuenta de que cualquier error en este sistema, en esta sociedad, afecta a más de uno. Porque incluso la persona a la que le niegas una moneda en la calle, puede que llegue un momento de desesperación y te asalte y te prive hasta de la vida. Y puede ser una coincidencia de la vida, ¿verdad? Pero, o puede llegar a privar de la vida a alguien que tú conoces. Y no nos damos cuenta de qué tan conectada está la sociedad hasta que ya es tarde. Dices, ay, oye, no lo pusieron en Spider-Man, como el hijo del ladrón que se robó el dinero mató al tío Ben. O sea, esta sociedad está muy conectada, vivimos en una misma sociedad, compartimos las calles, el aire, o sea, estamos en constante movimiento por por las mismas calles por lo regular y vemos a las mismas personas en los semáforos. Esto es muy personal. Yo durante un tiempo estuve haciendo malabares en los cruceros, escupiendo fuego, y te das cuenta cómo las personas no te voltean a ver. No te voltean a ver, o sea, es como si no existieras, como si no les importara que tú estás ahí. Y dices, va, o sea, no pasa nada. Hay gente que se te acerca incluso a ofrecerte a cambio del cuerpo. O sea, la situación en la calle está de la chingada. Y yo cuando voy en el carro, que de repente se me acerca algún chavo a pedirme dinero, volteo y le digo, oye chavo, no traigo nada. Discúlpame, no traigo. Pero si vieras esa sonrisa de, güey, gracias por voltearme a ver porque existo, es gratificante para ellos, porque a veces incluso sientes que eres un apestado de la sociedad y eso te va orillando a, bueno, a nadie le intereso, pues, ¿qué más da? Asalto, robo, me uno al crimen, bla, 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 ¿no? Y es ahí donde caemos, el tema que también está buenísimo del punitivismo. O sea, ¿vale la pena castigar a esa persona que en realidad es resultado de la misma discriminación social y del sistema que no le dio las condiciones para realizarse? O sea, en realidad estamos culpándolo dos veces, estamos juzgándolo y castigándolo dos veces, cuando en realidad se pueden hacer muchas cosas para tratar de reinsertar a estas personas. Entonces, eh, a veces también pasa que llamas a esto de la reinserción y esto de la amnistía que entra en conflicto con lo que traía también el presidente de cómo vas a perdonar a los criminales. Es que primero tienes que saber por qué están donde están, ¿no? No puedes Mm. solamente decir, está en la cárcel es malo, ¿sí? O sea, asaltó es malo. ¿Qué fueron lo que orilló a la gente a llegar a donde está, ¿no? Y si fue el mismo sistema, entonces el gobierno tiene responsabilidad de arreglar esas partes del sistema para poder generar mayores oportunidades a esas personas. Pero, por ejemplo, ya para cederte la palabra, aquí es muy fácil ver a los comentarios que me llegan a mí en el chat de que no tiene ni pies ni cabeza lo que digo, que soy un marro y muchas cosas, que dices tú, oye, la gente en realidad quiere entender la problemática o quiere comer palomitas y apuntar el dedo y decir, tú eres bueno, tú eres malo. es,
Y ahí es donde ya entra otra pregunta. ¿En realidad se puede cambiar algo, güey? ¿Crees tú que en realidad se pueda cambiar algo? Es muy buena pregunta, o sea, creo que pensando en lo que has dicho, o sea, creo que se requieren, o sea, como se le llaman como políticas sociales, como o yo le llamo desde una perspectiva sistémica, ¿no? Es decir, a ver, que consideren los distintos sistemas sociales, o sea, es decir, claro, podemos entender, o sea, podemos ver ya cuando una persona asalta, roba y demás, o sea, ya vemos el resultado de un montón de elementos que lo condicionaron, ¿no? Ahora, eso también habría que analizar cada caso, ¿no? Evidentemente, y creo que el propio presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, amnistía no significa ir a perdonar a un alto capo, ¿no? Sino que habla de personas en el campesinos que se han visto orillados a sembrar un tipo de estupefaciente. ¿Por qué? Porque pues es lo único que puede, es lo que se vende finalmente, o sea, es lo que se está vendiendo. Y entonces justamente, ¿cómo resolver eso? O sea, educando solamente al campesino. No, o sea, lo que tienes que hacer, por ejemplo, en una política social sistémica es ver los distintos sistemas sociales. Entonces, veamos a una persona A, ¿en qué sistemas sociales participa? Ok, participa en una esfera económica. ¿Dónde? En el campesinado. ¿Qué siembra ahí, amapola? Ok, ¿qué hay que hacer? Pues hay que incentivar el campo. Si tú incentivas el campo, vas a hacer que la persona, en vez de sembrar A, siembre B. ¿Qué es lo que quieres que siembre? Que siembre B. Ah, ok, entonces hagamos una política que apoye el campo. Porque aunque uno diga, por ejemplo, pasa mucho con este tema del feminismo y demás cosas que decían, no, pues es que le están quitando ciertas presupuestos a estos temas del centros de la mujer y demás, ¿no? Que en algunos estados creo que están restando cierto presupuesto. Pero es que justamente, y era una crítica que yo leí de Estefanía Veloz, en una columna, y decía, pues bueno, es que el tema y ella siendo feminista y apoyando al proyecto del presidente diciendo, oye, pero realmente vamos a resolver el problema de los feminicidios con gorras y cachuchas que digan 8 de marzo. O sea, de verdad, ahí está el problema. Y esa columna me pareció bastante interesante porque creo que también hay que ver de manera macro, de manera sistémica los problemas. Lo que requieres es, en el caso del campesino, incentivar el campo. Eso va a hacer que la persona tenga que sembrar. Pero además necesitas una política social en el sistema educativo. Es decir, que el hijo del campesino también, de alguna forma, tenga otras posibilidades de salida, ¿no? Y que se deje de estigmatizar a ese tipo de profesiones. Que también haya universidades interculturales, técnicas, que justamente incentiven el tema del campesinado y que se le dé ese respeto a la figura del campesino, ¿no? O sea, podríamos decir que los productores o los pequeños productores pueden ser vistos como algo peyorativo, ¿no? Ah, bueno, es que tú estás en el campo, tú qué sabes, tú no eres un licenciado o un médico o un doctor o un maestro, lo que sea. Cuando en realidad, y hay estudios que demuestran que la universidad a día de hoy está completamente creando desempleados, ¿no? O sea, tú puedes tener licenciatura, maestría y doctorado, pero no tienes dónde ejercerlo. ¿Por qué? Porque todo se concentra en el tercer sector, que es el sector de servicios. Entonces, tienes una sobreoferta de personas en el sector de servicios y no tienes, y no incentivas los primeros dos sectores, el de la industria y el del campo. Entonces, si tú generas un montón de desempleados, todos esos desempleados, ¿qué van a hacer? Van a estar frustrados, van a estar molestos. ¿Por qué? Porque tengo una maestría y tengo un doctorado, pero que tengo que estar manejando un Uber, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo que tengo un doctorado tengo que manejar un Uber porque no tengo otras condiciones de hacerlo, ¿no? Y eso es porque justamente se ve a la universidad como panacea y no es así. ¿No? Y ojo, no estoy diciendo que no sea importante, que no tenga relevancia, ¿no? Porque muchas veces se llega a pensar eso, ¿no? Pero también hay que incentivar distintas áreas del conocimiento, no solamente el conocimiento de servicios, ¿no? De voy a dar clases, voy a dar consultas, voy a dar... Y eso es claro que es necesario, pero también necesitas eh, estudiosos y trabajadores en los otros dos sectores y que además sean remunerados adecuadamente, que sean vistos como el sustento justamente del país, ¿no? O sea, si tú no tienes comida, no puedes justamente, por mucho que tú tengas un gran doctorado, lo que sea, no vas a poder mejorar esas condiciones. Necesitas que las personas coman primero y para eso necesitas un sector primario y secundario fuerte.
porque si no vas a tener que depender de otros países. Y si dependes de otros países, dependes de sus impuestos. Y si dependes de sus impuestos, dependes de sus contentillos, de que si un día te dicen, no, ¿sabes qué? Ahora te los subo, ahora te los bajo, ¿no? Entonces, y eso va a ser muy complicado. Entonces, requieres de eso, ¿no? Y eso parece como bobo, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué va a servir que incentives el campo si lo que estoy yo viendo es, no, es que hay delincuencia y es que hay robos, entonces ponme más policías y ponme más militares y ponme más cárceles y ponme, o sea, como estas políticas del verde, ¿no? De, no, es que más cárcel, cadena perpetua. Todas esas son políticas y este que siempre se le acusa al presidente de populista, pero justamente eso es un populismo vulgar, ¿no? O sea, porque incluso hay autoras como Chantal Mouffe, ¿no? Que dice que no, el populismo es una estrategia política, ¿no? Que todos los políticos utilizan, ¿no? Pero que justamente un populismo vulgar es dar respuestas sencillas a respuestas que requieren cuestiones más complejas. Claro, hay más delincuencia, entonces ponme más policías y ya está. No, o sea, pero si dices, oye, hay más delincuencia y lo que estás haciendo es incentivar el campo, la educación, la industria, ¿no? Y estás justamente volteando a ver ese sector pobre, marginado y demás, evidentemente lo que vas a hacer son condiciones de vida más dignas para las personas y que entonces, en lugar de que vayan a sembrar amapola, pues se pongan a sembrar maíz, ¿no? Y otro tipo de elementos. Y eso los va a mejorar y los va a llevar a otro campo, otras áreas de oportunidad. Y eso justamente creo que un gobierno tiene que mirar hacia ese punto, porque si ve políticas que no solamente vayan por tengo delincuencia, entonces policías, no, es como tengo delincuencia, educación, campesinos, tierra, obviamente hay Guardia Nacional también, o sea, necesitas una política que baje de todos esos elementos para que resuelvan o que ayuden a resolver un problema, ¿no? Si tú solamente quieres resolver el problema A con solución B, es una política ineficaz y yo al menos veo que este gobierno tiene esta tendencia de ver esta parte más, si se quiere, material, ¿no? De las cuestiones de hacer un tren, incentivar el campo, una reforma energética, ¿no? O sea, mejorar el tema el tema de Dos Bocas, ¿no? O sea, todos esos apuntan o sea, esa es mi lectura, apuntan a condiciones materiales de raíz y que si eso logra justamente, obviamente con su debido proceso, establecerse, en un futuro van a traer mejoras, ¿no? Pero yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Correa, decir, no, pues yo mejoré el país en 10 años, no en 2 ni en 3, ¿no? O sea, tú requieres un proyecto político que no dure un sexenio, necesitas 2, 3 sexenios para después ver los resultados. Evidentemente para eso requieres una posición altruista, ¿no? Que es lo que decíamos, porque si solamente quieres el egoísmo es de yo quiero las soluciones ya ahorita. El problema es que las soluciones ya ahorita después van a traer consecuencias peores, ¿no? Es como me pongo a pensar, ¿no? Es como que el que quiere algo y dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero un teléfono, ¿no? Y tengo dos opciones, lo robo y lo tengo ya en este instante, o trabajo, me esfuerzo, trato de ahorrar y después lo compro, ¿no? Obviamente eso va a venir un sacrificio, obviamente va a venir un tema de espera, de altruismo y demás, pero que son las cosas que al final de cuentas pueden mejorar, ¿no? Esto es algo que también no quiero culpar de todo a la religión, pero creo que es parte importante de ese sistema de creencia de algo que resuelva mágicamente todo porque lo estoy pidiendo, ¿sí? Estoy estudiando la carrera de nutrición, ya voy de salida, y te escuchas a cada persona que dices, quiero bajar de peso ya, o sea, y es como que, a ver, espérate, o sea, la obesidad no es que estés gordito, es un problema de inflamación en tu tejido por un exceso de alimentación ultraprocesada, o sea, es un problema que tiene que tardar un poco para que puedas recuperarte de manera saludable sin ocasionar otros problemas, ¿no? Yo te puedo, dar esta dieta de 20 calorías para que te estés muriendo de hambre y te voy a hacer bajar de peso, pero no es sano. Y te voy a traer otros problemas y otras consecuencias peores que el hecho de estar gordito. Y es ahí donde la gente, te digo, como que de repente espera una solución mágica ya. Tú eres, hazme y arréglame ya. Y si no puedes, es tu culpa. No voy a poner de mi parte, tú tienes que resolverlo. Y es ahí donde llegan voy a comprar este quemagrasas y chupapapadas 2000
que al final le resulta irritando la piel y causando otros problemas por esa desesperación de querer todo, la solución ya, ¿no? Hay otros tipos de quemadores de grasa que te dicen, oye, pues cómete estos quemadores de grasa y vas a bajar de peso. El problema es que esos quemadores de grasa no distinguen la grasa que tenemos en el cerebro y la grasa que tenemos en el tejido adiposo. Incluso podemos hacernos daños cerebrales y pérdida de memoria y causarnos problemas mucho peores a largo plazo. Y creo que eso es algo muy interesante en la gente porque yo veo que la gente en su mayoría busca una solución para ayer. O sea, quiero esto y lo quiero ya sin importar las consecuencias. Y es ahí donde llegan verdaderos populistas, porque creo que Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto pueden ser considerados populistas porque llegaron diciéndole a la gente, yo voy a llegar y yo voy a arreglar, y terminaron haciendo otras cosas que no arreglaron nada, ¿no? O sea, llegar y decir, yo voy a arreglar el crimen organizado y le dedico una guerra al narco, es como que, a ver, espérate, güey, o sea, terminaste siendo un problema mucho peor, aumentaron en un 300, 400% los grupos criminales, o sea, terminaste siendo algo peor por querer arreglarlo ya, ¿no? Y O creo como que Fox también cuando dijo hemos. que... O sea, cuando Fox cuando dijo que él iba a resolver el problema del zapatismo en 15 minutos, ¿no? Ándale, o sea, es como que terminas haciendo más problemas que dices tú, oye, güey, es que no es así, o sea, no hay ningún árbol al que tú le siembres agua hoy y mañana te esté dando frutos. Es algo que tienes que cuidar con el paso del tiempo e ir revisando de que se vaya dando de manera correcta, ¿no? Incluso el cuidado de un árbol, o sea, todo requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, y algo de parte de nosotros para poder desprendernos de nuestro egoísmo y dejar que el proyecto crezca, ¿no? Creo que el proyecto de la 4T sí es un poquito altruista en el sentido de que se desprende porque el proyecto es ¿no? El proyecto es este, y es ahí donde te digo, la gente como que deja a un lado la parte de lo que se debe de hacer y lo que se quiere, ¿no? O sea, yo puedo quererme volver rico de la noche a la mañana y puedo hacerlo como robando y voy a terminar mal. O sea, o puedo hacer un trabajo que a lo mejor me puede costar años, incluso décadas, pero puede que salga de una manera correcta y con una paz mental, ¿no? Yo iba a poner un ejemplo ahorita que comentabas lo de los grupos marginados en el sur. A veces la gente dice es que les están dando dinero y están dando becas a ninis y lo que tú quieras, pero dices, oye, tienes una ciudad con cierta. Porque dicen, nunca va a terminar la maldad y los crímenes, ¿no? Y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? 100 personas en una ciudad que no tengan que comer, a dónde ir, ni qué hacer, ¿sí? Que las tengan marginadas en las orillas al sur del país, es cuestión de que llegue el crimen organizado para que les digan, oye, yo les ofrezco dinero y tienen que hacer esto. Tenemos hambre, queremos un trabajo, adelante, el gobierno nos tiene olvidados, y tienes a 100 personas que los podías considerar parte del crimen organizado, que no es lo mismo que mejorar las condiciones materiales de esas personas, ¿sí? A que llegue después el crimen organizado y digan, oye, bueno, dos, tres me llevo, sí, pero bajaste más de un 90% el índice de criminalidad en ese lugar. Y es ahí donde la gente no. Y es que yo hago mucho hincapié en la gente porque a mí de nada me sirve reclamarle al gobierno si yo lo que quiero que entiendan es las personas que nos están viendo para que entiendan el contexto y también le ayuden a explicarle a otras personas que al final nosotros somos en parte la solución de lo que tenemos que hacer para poder entender lo que se tiene que mejorar. Y te digo, no es lo mismo tener un pueblo abandonado con 100 personas que puedas considerar delincuentes a tener un poblado con 2 personas que pasaron el crimen organizado. No vas a terminar con el crimen, no vas a terminar, pero puedes reducir considerablemente lo que está sucediendo con políticas que abarquen más de una sola cosa en una ciudad. Ahora, el crimen yo no lo considero como que un problema. O sea, yo al crimen lo considero el resultado de un mal sistema. O sea, a veces dicen, es que el crimen organizado tiene la culpa. Híjole, o sea, sería debatirlo porque al final yo creo que el crimen organizado es el resultado de un sistema que no supo cómo guiar a esos grupos marginados y terminaron creando un sistema aparte de donde ellos podían obtener dinero, ingresos, poder, beneficios y lo más importante es llevarle comida a la gente que los rodeaba. Entonces, al final, todos comen,
todos comen, o sea, no hay persona que no coma y ver eh, el crimen o las situaciones como, es que esto es así, pues es caer en lo simplista, en lo reduccionista y creo que hasta ahorita no hay muchos políticos en México que sepan tener este debate sin caer en esos reduccionismos de, es que esto es así por esto y yo voy a meter más policías. Sí, o sea, me parece que lo que hay que hacer ahí es un buen análisis. Por ahí justamente nos ponían en los comentarios. El problema es que para plantear soluciones hay que tener una descripción previa del problema. Y eso justamente es lo que a veces hace falta, ¿no? Y creo que podríamos decir que el gobierno actual, justamente el hecho de que se presentara, o sea, presentara su proyecto político en otras ocasiones y que no ganara, justamente me parece que le permitió tener un diagnóstico general de lo que pasa en el país y a partir de eso tratar de generar estrategias de soluciones y que evidentemente veremos los resultados posteriormente, o sea, no es algo que se va a ver ni en un año ni en dos, y es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo de entender. Incluso hay muchos países, de hecho los países que podríamos considerar un poco más avanzados en ciertos temas, desde Estados Unidos, Canadá, Alemania, o sea, tienen líderes políticos que no están un año o dos o tres o cuatro, o sea, están más tiempo, ¿no? O sea, están muchísimos más tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, la figura del canciller en Canadá pues, ha estado bastante tiempo y eso ha hecho que se cambien ciertas cosas. No así que es perfecto, pero ha hecho eso, ¿no? En Estados Unidos, el presidente tiene la posibilidad de reelegirse, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de Alemania, también con el canciller, que tiene un poder y que ha estado, por ejemplo, en su momento Angela Merkel estuvo 10 12 15 años ahí, Sí, y que justamente si logró un avance más o menos significativo es por la continuidad, que eso creo que pasa en México. Se ha perdido eso de una continuidad de un proyecto, o sea, no de un partido, sino de un proyecto. Y eso es algo que creo que es el reto, o sea, creo que para mí es el mayor reto no de este gobierno, sino de el proyecto, ¿no? O sea, de que esta transformación pueda tener continuidad después de este, al siguiente y al siguiente. Y si tiene esta continuidad, no de partido, sino de proyecto, me parece que puede mejorar las condiciones del país, ¿no? No para, a lo mejor, ni siquiera directamente para nosotros, sino para el país, o sea, no para mí, ¿no? Sino para el país en sí mismo, ¿no? Y eso siempre va a traer molestias, contradicciones, cuestionamientos, y lo que hay que hacer como ciudadanos es vigilar al gobierno, ser críticos con él, pero críticos con conciencia, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho cuando luego discuto con amigos sobre estos temas, yo lo que escucho es 90% prejuicios, 10% argumentos, ¿no? Es como que, no, pero es que ya está viejo, no, pero es que los zapatos, ¿no? Y eso es lo que yo escucho incluso de gente que respeto, ¿no? Que, no, es que las personas mayores, ya no pueden tener una idea para las personas más jóvenes. Y eso es como, me parece que está más del lado de un le prejuicio. resta. Resta justamente ese tipo de temas, ¿no? Y yo lo que creo que puede justamente apuntar a una crítica es justamente entender qué se está haciendo, desde dónde se está haciendo y cuáles son sus posibles resultados en un momento dado, ¿no? O sea, toda política social que no se vea como un proceso, sino más bien como un parche, al final va a reventar, ¿no? O sea, las políticas sociales también deben de ser un proceso, no deben ser parches que simplemente solucionen un problema temporal que después reviente y que genere peores consecuencias, ¿no? Y justamente en esto que tú decías, yo me ponía a pensar, cuando decías, no, también como personas, o sea, como individuos somos parte de esta solución, y es que al final de cuentas, y esto se ha venido como transgiversando, el tema del Estado, o sea, ¿qué es el Estado, no? O sea, es decir, en la teoría política se dice, no, es que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, y es como, ok, esa es una de sus características, pero eso no es todo, ¿no? O sea, también los ciudadanos forman parte del Estado, y ahí está el reto de sentirte parte de ese proyecto. Y es algo que evidentemente nunca va a tener una popularidad al 100%, pero sí que creo que una persona puede tratar de coparticipar en ese proyecto político de alguna u otra forma, ¿no? Participando como los que hemos participado alguna vez como funcionarios de casilla, los que hemos vigilado ese tipo, o sea, todo eso implica un grado de participación y que no ganas, ¿no? O sea, es decir, es un buen ejemplo de altruismo, ¿no? El hecho, la gente que ha participado como funcionarios de casilla en algún momento, saben que
no te vas a hacer, no te pagan, no te vuelves millonario, no vas a obtener nada. O sea, lo que haces es justamente lo haces por altruismo, por tratar de generar mejores condiciones. Y eso creo que puede ser bastante útil. Y también creo que hacían la pregunta de si esto lo pueden ver en YouTube. Probablemente lo suba al canal de Antropología y otras tonterías en YouTube, por si quieren checarlo, por si lo quieren ver la repetición. Pero bueno, yo me quedaría como con esa parte, ¿no? Como para ir también redondeando los puntos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí, yo también quiero subir el video porque estuvo buenísima la plática, de veras. Ya sabía yo que íbamos a tener muy buen tema de qué platicar. Y creo que ya, o sea, digo, para también ir redondeando las ideas, este, sí es necesario entender nuestra posición social, o sea, en dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos, cómo aportamos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida y nuestro alrededor, para poder cambiar eso que no nos gusta, ¿no? Yo a veces vi el comercial, todo el mundo lo vio, el de ya chole con tus quejas, ¿no? O sea, como que igual volvemos a la parte del país cambia si cambias tú, y no es cierto, el país no va a cambiar si no cambia el sistema, ¿no? Y volvemos a la parte de ese reduccionismo de, a ver, es que el sistema va a cambiar si cambia el gobierno y si cambias tú, porque de nada nos sirve tener un gobierno súper altruista y amigable si cada vez que va a dar algo acaba a haber una sociedad que duplique su identidad para cobrar doble. Me explico, o sea, la sociedad también tiene que saber, oye, ¿sabes qué? Pues esto está bien, esto no está bien. Eh, si el gobierno te hace una ciclovía y te pone bicicletas para que puedas transportarte a tu trabajo y por tu ciudad, pues no va a haber quien se las robe y se las lleve a su casa. Entonces, tenemos que también aprender a distinguir esa línea de cosas que debemos y podemos cambiar nosotros y cosas que pues no están en nuestras manos, pero podemos vigilar desde nuestras trincheras, por así decirlo, que viene siendo el poder, ¿no? Cómo se está administrando, qué se está haciendo y participando también en cosas políticas. A mí me cayó el 20 después de muchos años de que me dijeron, es que, güey, la política no es ir a votar y olvidarte 6 años. O sea, tienes que estar al pendiente de qué está haciendo el gobierno para poder exigir después y poder saber lo que está haciendo con tus impuestos. Y hay gente que no, hay gente que va, vota y se le olvida y termina, ¿no? Yo tengo que ser honesto, yo no voté con Fox, yo no voté con Felipe Calderón, yo no voté con Peña Nieto porque incluso yo aposté a que se la iban a robar y bueno, ganó Peña Nieto. Vamos a dejarlo en ganó Peña Nieto. Y esta última ocasión donde sí salí a votar fue, dije, bueno, esta es la última. De hecho, subí un story time hace tiempo donde aposté a que se la iban a robar a Andrés Manuel. Las apuestas estaban 4-1. O sea, yo apostaba, no sé, 5,000 pesos y si ganaba Andrés Manuel, me regresaban 6,000. O sea, uno más, ¿no? Y si perdía, me regresaban 20,000. Entonces, como las apuestas estaban a favor de Andrés Manuel, yo estaba tan seguro de que se le iban a robar que aposté en contra de Andrés Manuel. Entonces, apuesto en contra, voy y voto y digo, si gana el Andrés Manuel, me voy a empezar a interesar en esto y voy a ver que a lo mejor sí puede haber un cambio, ¿no? Se puede hacer un cambio. No muere la esperanza. Pero si pierde, o sea, yo me voy a dedicar a trabajar y ahora sí, como quien dice, sálvense quien pueda porque esto está podrido, ¿no? Entonces, gana Andrés Manuel y es ahí donde ya me empiezo a interesar yo ya con esto anteriormente de tenemos que interesarnos en la política y empezar a jugar un papel dentro de esta sociedad porque al final nada va a cambiar si no tratamos de cambiarlo entre todos, ¿no? Hay una frase de un cantante que me gusta mucho que dice, el problema viene cuando no ven el problema y el problema se queda cuando lo niegan. Entonces, esa es la parte más importante. A mí siempre me ha gustado estar viendo, es que esto no me gusta, pero no es nada más apuntar el error, sino proponer una solución. Y si hay un problema, tiene que haber una solución. El detalle es saber proponer soluciones para esos problemas. Y es ahí donde si en realidad nos interesamos en resolver la problemática, pues nos hacemos a un lado nosotros, ¿no? Y entra ahí un altruismo de querer resolver los problemas que tiene este país. Y si alguien de los que está en el chat tirando mierda quiere arreglar este país, pues debería de empezar a hacer este acto altruista de ver cómo solucionar
y criticar y decir menos pendejadas. Saludos a todos. Sí, y me parece que hay una distinción que a mí me gusta mucho, que es una filósofa que se llama Chantal Mouffe, que dice, eh, hay que diferenciar entre la política y lo político, ¿no? O sea, la política es justamente esta lucha de poderes, ¿no? Partidos, querer estar en gobierno, la oposición y demás. Pero lo político es algo que a todos nos interpela. Y hay creo que hay otra frase también que me gusta mucho, dice, si tú no haces política, alguien la va a hacer por ti y te va a afectar, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer justamente es entender nuestro rol en la parte de lo político y lo político emana desde abajo, ¿no? O sea, justamente puede ser desde un movimiento social, puede ser desde un activismo, puede ser desde una participación ciudadana, puede ser hasta incluso tratar de cumplir con las responsabilidades sociales, ¿no? Como el tema del pago de impuestos y demás. O sea, yo, por ejemplo, tengo un proyecto justamente de formación educativa constante o de formación educativa continua y pagamos impuestos, ¿no? Y hacemos nuestra declaración y estamos ahí, ¿no? Y aunque somos un proyecto muy, muy pequeño, o sea, muy, muy pequeño, a pesar de eso, hacemos nuestra responsabilidad, ¿no? Porque en vez de tratar de evadir eso, es decir, ¿cómo yo voy a exigir algo si no está ocurriendo? Y obviamente, y es algo bastante interesante porque cuando uno paga impuestos, de alguna u otra forma también se compromete con el país porque es como, te estoy dando un porcentaje de lo que yo estoy ganando. Entonces, yo voy a querer que ese porcentaje se use adecuadamente. Y por supuesto que a mí me interesa, ahora con el tema de lo de Loret, ¿no? O sea, a mí sí me interesa saber si, si hay gente, funcionarios públicos que están usando nuestro dinero, porque yo pago impuestos, para pagarle a esa persona que desde Estados Unidos está lanzando mensajes solamente para ti a este gobierno. O sea, a mí me interesa saber esa información, porque si le están dando dinero público, significa que lo que yo estoy pagando en mis impuestos, con el esfuerzo y el trabajo, se lo están dando a esa persona. Y yo no voté para dárselo a esa persona, ¿no? O sea, yo justamente puedo entender que se use para caminos, para carreteras, para educación, para salud, para eso yo lo puedo entender. Pero que se use para que se le pague a una persona que esté en un medio de comunicación dando información sesgada y que lo hace porque recibe ese dinero de esas personas, por supuesto que a mí como ciudadano me interesa, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que tener consciente, ¿no? Y por ahí ponían en el tema, en el chat, ¿no? Es decir, muchas veces acá en México, cuando hay como proyectos sociales de tratar de apoyar eso, se considera como una dictadura. Y yo creo que a veces la gente no se da cuenta o no entiende las dimensiones cuando uno habla de dictadura, ¿no? Y dice, pero la gente no entiende que todo es parte de un proceso. Y efectivamente, ¿no? O sea, yo concuerdo con lo que dice nuestro amigo acá en el chat de que es un proceso y evidentemente va a haber cosas positivas, va a haber cosas negativas. Todos los procesos son así, pero justamente hay que tratar de ver hacia dónde se está dirigiendo el recurso, cuáles son las posiciones del actual proyecto político y también ver la otra cara de la moneda, eh, ver cuál es la oposición que se está enfrentando y qué discursos están defendiendo y ver si uno lo quiere o no lo quiere, ¿no? O sea, me acuerdo que hay un ejemplo que pone este autor, John Elster, ¿no? En un librito muy bueno que se llama de Tuercas y Tornillos, dice, puede ser que yo esté a favor del aborto y además esté a favor de que haya menos impuestos. Y sin embargo, puede haber un gobierno que legalice el aborto, pero que no baje los impuestos. Y ahí voy a ver qué es lo que tengo que seleccionar, ¿no? O sea, Priorizar, sí. qué es lo que debo de priorizar, ¿no? Y evidentemente todos los políticos tienen agendas o todos los proyectos políticos tienen agendas y hay que ver qué priorizan y qué no priorizan. Y uno puede leer más o menos en sus discursos, ¿no? Cuando de qué están hablando, ¿no? Si hablan de globalización o hablan de progreso, si hablan de la pobreza y dicen los primero los pobres o dicen vamos a mejorar el intelecto, ¿no? De los mexicanos. Es decir, uno va viendo o uno va leyendo como los discursos que se van rastreando y uno al final de cuentas elige lo que se está dando y elige lo que uno quiere priorizar, ¿no? Y creo que ahí nos toca también entender qué vamos a priorizar, ¿no? O sea, qué nos toca a nosotros como ciudadanos priorizar. Y ahí creo yo que al menos yo defiendo una posición humanista en el sentido de político
Y para mí hay como ciertos valores importantes, ¿no? Como la vivienda, el trabajo, la salud, la educación. Para mí ese tipo de valores son muy importantes en un proyecto político, más allá de que muchas veces se quiera vender como estas cuestiones de la globalización y la internacionalización, que muchas veces son discursos que obedecen a intereses de un capitalismo financiero y no tanto a un proyectos sociales de las personas que nos interesa que mejoren las condiciones de vida, ¿no? Y que también eso implica un umbral de confianza, ¿no? O sea, tampoco se trata de decir, no, pues yo creo todo lo que dice o no creo todo. O sea, yo lo que tengo es confianza en ciertos proyectos, en proyectos, y esa confianza se puede ver, se puede ver de una forma correspondida en mayor medida o en menor medida, ¿no? Yo espero que sea correspondida en mayor medida, pero tampoco espero que me cumpla mi sueño utópico de sociedad, ¿no? Eso que creo que con que corresponda la confianza en mayor medida que en menor medida, yo me doy por bien servido, ¿no? Y creo que ese es un reto que tiene el proyecto político, no la persona, no el partido, sino el proyecto, ¿no? Sí, exactamente. Y luego ya ahorita le quedan como menos de 3 años para terminar las obras que está haciendo. Y creo que entre más se acercan esas obras, más es la desinformación que llega. Pero yo igual, o sea, yo también cuando fui a votar, dije, bueno, pues sí, yo no estoy votando para que me vaya bien a mí, estoy votando porque me llama la atención, te digo, en ese momento yo estaba trabajando en medios de comunicación, yo tenía que ver las propuestas para subirlas a la página de noticias. O sea, yo haz de cuenta que digamos que me interesé en la política porque tenía que estar investigando que lo que fuera a publicar en las noticias no fuera información falsa. Entonces ahí empezaba a ver de que, oye, mira, publicó lo de cancelar el aeropuerto y por qué estos no han publicado nada de su, ¿cómo se llama? De sus planes, porque este ya tiene un proyecto y los otros no. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta de que, a ver, entonces nunca han salido ningún político con un proyecto presentado y ahí ahorita viene uno que sí tiene un proyecto y luego veía también que fue el único que cantó su gabinete desde antes de llegar a la presidencia. Dijo, yo voy a llegar y voy a tener a estas personas en mi gabinete, mientras los otros todavía no llegan y se esperan a llegar para ya estando ahí ahora sí repartir el hueso y te vienes tú, te vienes tú, te vienes tú. Él ya tenía un proyecto, él ya tenía una estructura, él ya tenía una estrategia y ahí fue donde dije, oye, pues si puedes hacer la mitad de lo que estás prometiendo, por mí está bien. O sea, y ahorita que estoy viendo, por ejemplo, y entre más ha pasado el tiempo, pues más he tratado de investigar un poco sobre. Digo, así yo 3 años no tenía ni idea de varios temas que estamos tocando ahorita. Y es como que, oye, si esto va a beneficiar la estructura social de la gente olvidada al sur del país, oye, pues chingón. Yo en ese momento no me había percatado de eso, yo estaba viendo otras cosas. Y ahorita me doy cuenta de todo esto que está haciendo y digo, oye, pues ojalá y se beneficie al país, porque al final creo que a pesar de las malas intenciones que puedan tener algunas personas que no están a favor del presidente, a pesar de esas malas intenciones, creo que nadie quiere que le vaya mal al país. O sea, al final no creo que haya alguien que diga, yo quiero que le vaya mal a México. O sea, a lo mejor quieren que le vaya mal al presidente, pero no al país. Y es ahí donde entra esto de vamos a ver qué va a suceder a que concluya su sexenio y vamos a ver qué mejorías hubo en el país, porque hay cosas que no se pueden medir ahorita. No podemos medir el impacto del tren Maya y de los beneficios sociales porque no hay tren Maya. No podemos medir el beneficio del aeropuerto AIFA si todavía no se ha abierto a empezar con los vuelos. Entonces van a haber muchas cosas que vamos a poder medir hasta que concluya su sexenio y decir, nos quedó bien, nos quedó mejor que bien, o no cumplió nada nuestras expectativas, ¿no? Y es ahí donde la gente creo que ahí va a ser un punto crucial para la gente de decir, este, quiero que continúe este proyecto porque sí hubo estas mejoras, o me vieron la cara y quiero que vuelvan los que estaban. Sí, completamente. Y de hecho, o sea, pensando en el tema del aeropuerto, o sea, eh, yo veía como estas críticas, ¿no? De, no, es que el aeropuerto no está bonito, no obedece a esta élite, o sea, me parece que es justamente no entender en qué país viven, ¿no? Es decir, hay personas que no tienen que comer, que están que viven debajo de un puente, ¿no? O sea, literalmente. Y que haya personas que digan, no, bueno, pues es que el aeropuerto no va a tener una
fuente enorme y pantallas, o no va a tener la mayor tecnología, o no sé, no va a prender de luces en la noche, o sea, ese tipo de aspiraciones a mí se me hacen como sumamente egoístas, ¿no? Es decir, a mí lo que quiero de un aeropuerto es que tenga vuelos y punto, ¿no? O sea, es decir, a mí no me interesa si el piso prende de colores, ¿no? O si son de oro las paredes, o sea, eso me parece que es no entender en dónde estamos situados, ¿no? O sea, cuando las condiciones del país mejoren, cuando ya no haya pobreza extrema, cuando, claro, que hagan un aeropuerto de primer mundo o de lo máximo con toda la tecnología del universo, pero primero hay prioridades, ¿no? O sea, es decir, yo no puedo, y yo luego ponía esta como metáfora, ¿no? Es como si yo tuviera dos hijos, ¿no? Con un presupuesto y dijera, a un hijo lo voy a mandar a Harvard y a otro lo voy a dejar sin comer, ¿no? Es como, no, o sea, a uno le doy de comer y al otro le doy de comer. Y claro que me encantaría que, no sé, mandarlos a los dos a Disneyland o algo así, pero ¿qué es mejor? O sea, mandar a uno a Disneyland y dejar al otro que se muera, o darle a los dos de comer, ¿no? Y si el aeropuerto para, genera vuelos, está bien, ¿no? Es decir, si el tren logra mejorar la movilidad de la zona de sur, está bien, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que uno ve y visualiza, ¿no? Y creo que ahí nos pone justamente las distintas elementos, y por el último comentario que nos ponían de son grupos económicos y particulares, y es como hay distintos, me imagino que se refiere que hay distintos grupos económicos y particulares, y evidentemente estos distintos grupos tienen distintas aspiraciones, distintas metas, y yo me quedo con que justamente hay que optar por un país que mejore las condiciones de vida de las personas que están más abajo, porque si ellos mejoran, o sea, si ellos salen adelante, pues eso nos va a beneficiar a todos, aunque no nos estemos beneficiando directamente, ¿no? O sea, si se reduce la pobreza, se reduce la marginalidad. Si se reduce la marginalidad, se reduce la delincuencia. Si se reduce la delincuencia, mejoran nuestras condiciones de vida, ¿no? Y creo que eso es lo que yo confío, ¿no? Del proyecto actual, y me va a convencer más, menos o nada, pero es algo que solamente se podrá ver posteriormente, ¿no? Y creo que ahí entra, ahorita tocas un punto bien importante, entra esto del par de zapatos, de la austeridad, porque yo también comparto tu idea de la funcionalidad. O sea, es que al final, ¿para qué quieres un suéter, no? Pues para que te cubra del frío. O sea, de ahí a decir, "Oh, es que yo quiero que este sea un suéter que cuesta 30,000 pesos, o sea, me va a dar el mismo beneficio de taparme el frío que un suéter de 100 pesos. Y es ahí donde entra esto, ¿no? O sea, ¿para qué quieres 20 pares de zapatos que eran pagados con el erario público para los políticos, si con un par de zapatos que vas a utilizar para caminar a tu trabajo y a tu oficina, pues es suficiente, ¿verdad? No tienes que estarte cambiando de zapatos no diferente por día. Y ese tema de la austeridad republicana creo que también va enfocado a esto, ¿no? A la funcionalidad de las cosas y no a los lujos en un país que mayormente es pobre, bueno, que casi la mitad es pobre, este, y no tiene incluso a veces para comer, pero tienes a otra parte con excesos de lujo que se están sirviendo en cuchara grande con el impuesto de mucha gente, ¿no? Y es como que, oye, creo que necesitamos políticos más austeros en el sentido de personas que cobren lo que es por la función que hacen y no personas que estén subiéndose el sueldo cada que tienen oportunidad de aprobárselo, ¿no? Que estén subiendo impuestos, que dice, oye, pues ya tenemos este ingreso de impuestos, pues es administrarlo correctamente, ¿no? Y igual, o sea, yo creo que también me voy con eso de la funcionalidad de las cosas y de lo necesario